Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco tiene a bien presentar el desarrollo del curso de Derecho Disciplinario. Esto por la gran labor que viene desarrollando el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilares Rado, y su honorable consejo directivo. Este curso de Derecho Disciplinario viene desarrollándose desde el 2 de septiembre y va al 10 de septiembre del presente año. Curso que ha venido siendo desarrollado por importantes expositores de la rama del derecho disciplinario, como son el doctor Juan José Santibáñez Antúñez, quien en su inauguración ha dado a conocer la importancia del derecho disciplinario policial y también ha donado su libro de Derecho Disciplinario Policial, el mismo que se sorteará a los participantes que interactúen, comenten, eleven algunas interrogantes que van a ser absueltas en la presente jornada académica. Del mismo modo, también hemos tenido la participación del doctor Alberto Gándara Ruiz Esparza de México. Desde aquí, desde el ombligo del mundo, reciban nuestra solidaridad al hermano país de México, que el día de ayer ha sufrido un movimiento telúrico fuerte y que de alguna manera ha afectado a nuestro hermano país de México. Nuestra solidaridad con los profesores, con los ciudadanos y con todo el pueblo de México. Del mismo modo, también hemos tenido la participación del doctor Andrés Flores Heredia desde Colombia, quien también ha dado importantes alcances sobre el derecho disciplinario en Colombia. Del mismo modo, también hemos tenido la participación el día de ayer del doctor Eddie Cernaque Jauregui, quien también ha abordado importantes conceptos sobre el derecho disciplinario. Del mismo modo, se tiene la presente jornada académica con la presencia de la magíster Elga Lipti Díaz Acosta, quien abordará el tema del procedimiento disciplinario en la Policía de Colombia. No sin antes mencionar que la magíster Elga Lipti Díaz Acosta es abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, es especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario, es magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre, así como también es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. 16 años de experiencia en Derecho Disciplinario, Sancionatorio y Administrativo la respaldan. Es expositora nacional e internacional sobre derecho disciplinario, así como también ha sido asesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha sido también abogada experta de la Procuraduría General de la Nación. En esta oportunidad contamos con su importante exposición para el día de hoy, denominada Procedimiento Disciplinario en la Policía de Colombia. Bienvenida, magíster Elga Lipti Díaz Acosta, a la ciudad del Cusco y al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a la casa de María Trinidad, que seguramente más adelante también será su casa y nos permitirá ofrecer un curso de manera presencial. Bienvenida, magíster Elga Lipti Díaz Acosta. Doctor Alex Javier, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un especial agradecimiento al ilustre Colegio de Abogados del Cusco por esta invitación que me extienden para celebrar el Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Es un hermano país, somos hermanos, nos apoyaremos siempre y estoy a su disposición. Nuevamente, mil y mil gracias por esta invitación. Para el efecto, inicialmente les voy a compartir la presentación. ¿Me podría confirmar si ya está cargada en la pantalla? Perfecto, se ve, doctora. Adelante.
Sí, gracias. Bueno, el propósito de hoy es hacerles referencia acerca del procedimiento disciplinario en la Policía de Colombia. Para el efecto, inicialmente se debe señalar que en el derecho disciplinario de la policía aplican actualmente dos normas. Tenemos que acudir obligatoriamente a dos normas. Normalmente todos los códigos en Colombia, la parte sustancial y la parte procesal, se encuentran contemplados en un mismo código. Sin embargo, en la policía no sucede así. La parte sustancial está contemplada en la Ley 1015 de 2006, es decir, donde se encuentran los derechos, las obligaciones, las disposiciones que tipifican las sanciones y regulan conductas, en tanto que la parte procesal, lo referente al procedimiento establecido para hacer efectivo el derecho sustancial, lo encontramos en la actualidad en la Ley 734 de 2002 y posteriormente en la Ley 1952 de 2019, que entrará a regir el próximo año. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el objeto de la sesión del día de hoy es compartirles cuál es el procedimiento que tenemos en Colombia. Inicialmente me referiré a algunos apartes de la Ley 1015 de 2006. Posteriormente haré referencia al procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 y dependiendo el tiempo con el que contemos, les contaré un poco acerca de los cambios que van a incorporarse con la Ley 1952 de 2019. Iniciamos con la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional. ¿Qué nos señala esta norma? Nos señala esta norma que para el encauzar la disciplina de los miembros de la policía se tienen dos opciones. El primero, el preventivo, y el segundo, el correctivo. El preventivo, lo que se está buscando es que a través de llamados de atenciones verbales, dejar tareas, dejar acciones de tipo pedagógico, asistir a cursos de formación, de ética, realizar trabajos y demás, se busca que el servidor encauce su comportamiento sin que ello le implique un antecedente disciplinario ni que se adelante en su contra un procedimiento disciplinario. Es como ese llamado de atención que realiza el superior pidiéndole al policía que deje de desplegar conductas que podrían en algún momento convertirse en sustancialmente ilícito. También tenemos el medio correctivo, y es cuando este preventivo o ya no es suficiente o por el contrario la conducta reviste de especial gravedad. Son hechos que podrían considerarse que son vulneratorios de la normatividad disciplinaria y ni más faltaba de los principios que rigen al interior de la policía, y que por tal razón se hace necesario adelantar todo un procedimiento cuyo resultado podrá ser declarar o no responsablemente disciplinario al policía. ¿Qué nos establece la Ley 1015? Nos establece que en la policía, en varios departamentos de la policía, tendrá que existir un comité de recepción, atención, evaluación y trámite de quejas e informes llamado CRAET. Este desarrollo se da a través de la resolución 01475 del 22 de abril de 2019, expedido por la Dirección General de la Policía Nacional, y crea un comité interdisciplinario que lo que busca es mantener la disciplina al interior de la policía. Funciona, por favor, excúsenme la expresión, como un filtro preliminar de la evaluación de las noticias disciplinarias que llegan a este comité para determinar qué se debe hacer con estas noticias. Es importante señalar que este comité no tiene competencia para adelantar mucho menos una investigación penal, una investigación disciplinaria, ni mucho menos una investigación administrativa. Lo que se encarga inicialmente es de establecer un camino a seguir frente a la noticia disciplinaria que se ha recibido. Por ende, tampoco podrán practicar ningún tipo de pruebas. Si llegamos a practicar una prueba dentro de este comité, lleva o trae como consecuencia que esta prueba sea de pleno derecho nula, toda vez que no nace como consecuencia de un proceso, sino estaría naciendo como consecuencia de una actuación previa por parte de un comité, el cual no ostenta la función disciplinaria, ni mucho menos la penal o la administrativa. Así las cosas, ¿de qué se encarga este CRAE, este comité? Inicialmente determinar acciones preventivas, correctivas, disciplinarias, administrativas o penales que se podrían llevar a cabo con ocasión a la noticia disciplinaria recibida. Mensualmente debe remitir a la oficina de disciplinarios las acciones o las noticias disciplinarias que puedan traer como consecuencia una posible investigación disciplinaria.
también deberá remitirlas entonces a la oficina de administrativos o a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación penal. Hace seguimiento a los casos. Entonces, vamos a hablar de un caso. Si es un caso que no trasciende mucho, por ejemplo, que encontraron a un policía durmiendo en la patrulla, que el policía llegó 5 minutos tarde a la formación, pero durante esos 5 minutos, digamos que no ocurrió nada importante, lo que pueden hacer es como una especie de reconvención al policía, decir al policía, preséntese, qué es lo que está pasando, presente un trabajo, no haga esto, o se lo envían al superior inmediato y le dicen al superior inmediato, tome medidas frente a este policía, pero no consideramos que sean de relevancia tal que tengamos que enviarla a la oficina de disciplinarios de la policía para que se adelante un proceso disciplinario. Como podemos ver, puede ser actuaciones que, como carecen de relevancia disciplinaria, no se emiten o no se envían a la oficina de disciplinarios, sino que se toman actuaciones al interior del comité directamente con el policía o a través del jefe inmediato. Si una actuación de un policía afecta gravemente la disciplina de la Policía Nacional, el buen nombre que debe preservar la institución, ya no se someterá esta noticia disciplinaria al CRAET, sino que automáticamente se enviará o será conocimiento de parte de la Oficina de Disciplinarios para que se adelante la correspondiente investigación disciplinaria. Este comité, como les decía, debe tomar o dar unas posibles soluciones frente a una noticia disciplinaria, las posibles acciones que se deberían tomar cuando se presenta una situación, conocen de una noticia disciplinaria, de una queja o de un informe disciplinario. Y así como le hacen una sugerencia, también deben hacer seguimiento de qué es lo que pasa con esta noticia disciplinaria, con este informe que recibió el CRAET, para asimismo llevar como un registro de todo lo que ello estaría ocurriendo, independiente de que tenga el resultado sea una actuación preventiva o que su resultado sea correctivo. Así las cosas, ¿cuál es el resultado? Recibe el CRAET la noticia disciplinaria y ellos realizan el primer filtro. Si vemos que no es una noticia, ya sabemos que refleje o que sea de gran trascendencia. Entonces, si son casos de intrascendencia, ellos mismos los tramitan o a través del jefe inmediato se pone alguna función preventiva para evitar que el policía vuelva a recaer en ellos. Segundo lugar, se puede dar aplicación o enviarlo para que se dé aplicación a la ley 599 de 2000, que es el Código Penal, o la ley 1407 de 2007, contentiva del Código Penal Militar, dependiendo de la conducta que esté desplegando el uniformado. El resultado también puede ser la ley 734 de 2002 o la ley 1015 de 2006. La primera, que es el Código Disciplinario Único, que se dé la aplicación a esta norma, que es la que a continuación vamos a hablar, y de manera paralela a la ley 1015 de 2006, que establece el Código Disciplinario del Policía. También podrá dar como resultado de este comité la aplicación de la ley 1476 de 2011, contentiva del procedimiento por responsabilidad administrativa. Se debe recordar que una conducta podrá afectar varios ordenamientos a la vez, por lo que es posible que una noticia disciplinaria dé lugar a que se adelante una investigación penal, una investigación administrativa, una investigación disciplinaria, una investigación fiscal, sin que por ello estemos hablando de que se ha vulnerado el principio del non bis idem, atendiendo que cada una de estas actuaciones o estas investigaciones tiene fines diferentes. En ese caso, es posible que una misma conducta dé como resultado una, dos, tres normas o tres aplicaciones de estas normas. En cuanto al procedimiento disciplinario, como les acabo de referir, el artículo 58 de la ley 1015 nos remite a que se debe ir al Código Disciplinario Único. Es la norma que está rigiendo en la actualidad y desde el año 2002, la ley 734 de 2002. Esta norma estará vigente hasta el 28 de marzo del próximo año. A partir del 29 de marzo del 2022 entrará a regir la ley 1952 de 2019, conocida como el Código General Disciplinario. En este primer momento me voy a referir a la ley 734 de 2002 para hablar acerca del procedimiento que está establecido en la actualidad, cómo se debe llevar un informe o una noticia disciplinaria que se presente en contra de un efectivo de la policía. Apenas recibe la noticia disciplinaria la oficina de disciplinarios, o sea, ya no la remitió el CRAET, o llegó a nuestro conocimiento en oficina de disciplinario según la competencia,
Son varias oficinas y de pronto por lo corto del tiempo no podríamos entrar en detalle acerca de las competencias, pero cuando llegue a la oficina disciplinario que estará encargada de investigar a este policía o esta situación que se puso de presente ante el despacho, podrá tomar varias actuaciones o una de ellas dependiendo del caso. La primera es decir, este asunto se encuentra en curso. Es decir, hay una investigación disciplinaria que versa sobre los mismos hechos. En virtud del principio del non bis idem, es decir, nadie podrá ser investigado por el mismo procedimiento, por 2 veces por el mismo procedimiento, a través del mismo procedimiento, se deberá acumular la nueva noticia disciplinaria que llegue a la que se encuentra en curso. Habrá que ver si son hechos idénticos, motivo por el cual no habría una variación o una modificación del expediente primigenio o el expediente más antiguo, o si por el contrario se trata de hechos que guarden estricta conexidad, pero no se encuentren en una etapa adelantada del proceso, para ser más preciso de juzgamiento, se podrán acumular para que se ordene investigar bajo una misma cuerda procesal. Así las cosas, lo que se procede a hacer es un auto a través del cual se ordena la acumulación al expediente que se encuentra en trámite, se comunica la decisión a los sujetos procesales, que son los investigados y sus apoderados, y contra esta decisión no procede recurso alguno y continúa el expediente, insisto, el más antiguo. También puede ocurrir que veamos que ha sido un asunto ya decidido. Esto es, hay una decisión ejecutoriada que ya resolvió este caso puntual, bien sea a través de un archivo, de un fallo sancionatorio o de un fallo absolutorio. Si es así, recordemos que en virtud del principio del non bis idem, no ser investigado 2 veces por el mismo hecho, principio de ejecutoriedad, no es posible iniciar una nueva investigación. En ese evento, lo que tenemos que hacer es informarle al informante, al quejoso, que ya tenemos una decisión frente a estos mismos hechos, motivo por el cual es imposible adelantar una nueva investigación, y lo que vamos es hacer, informarle sobre esta decisión, enviarle una copia, y contra esta comunicación no procedería ningún recurso. Lo que le estamos diciendo a la persona es, no podemos iniciar una nueva investigación porque este asunto ya fue decidido. También es posible que el despacho determine que carece de competencia. Les refería al comienzo de la intervención que una investigación o que la policía tiene diferentes instancias que adelantan investigaciones disciplinarias dependiendo de la jerarquía que ostente el policía que se ve inmerso en una investigación disciplinaria. Así las cosas, el policía, la oficina disciplinaria se podrá dar cuenta primero que carece de la facultad para adelantar la investigación, o que por el contrario, si bien es cierto, estamos ante unos hechos irregulares, lo cierto es que no es un policía, sino es un miembro del ejército, a manera de ejemplo, o es un servidor público que no es de la policía. Sea cual sea el caso, lo que estamos viendo es que el despacho carece de competencia. Si ello es así, lo que tiene que hacer la oficina disciplinaria es remitirlo al competente para que éste adelante la actuación que en derecho corresponda. Ya no nos iríamos ni más faltaba, a emitir ningún tipo de pronunciamiento respecto de los hechos al carecer de competencia. Se le comunica al quejoso o al informante que se remitió por competencia al despacho X a través de oficio de fecha tal, para que a partir de ahora proceda a comunicarse con este despacho que sí tiene la competencia. Contra esta decisión, evidentemente, tampoco procederá recurso alguno. Otra situación que puede ocurrir cuando llega una noticia disciplinaria al despacho es que de la revisión que se haga por parte de la oficina y que puede que no lo haya visto el CRAED, es que se determine que la queja o el informe disciplinario se encuentra inmersa en alguna de estas 4 situaciones que tengo enlistadas allí y que traen por consecuencia que se deba proferir un auto inhibitorio. Es decir, el despacho se abstiene de iniciar una investigación disciplinaria al observar que estamos ante una queja temeraria, por ejemplo, que es cuando uno evidencia no ese ánimo de querer justicia frente a una situación presuntamente regular, sino por el contrario el ánimo de querer perjudicar al servidor público, causarle algún tipo de
queremos que lo sancionen de alguna manera y empieza tal vez a inventarse conductas y demás, uno dice, esta es una queja temeraria. Ante quejas temerarias, el despacho podrá incluso sancionar a este quejoso o a este informante temerario, imponiéndole una multa hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes. Pues cuando se actúa de esta manera, porque no se estaría procediendo de buena fe, sino como ya sabemos, lo estamos haciendo con el ánimo de querer perjudicar, en este caso, al policía, por cualquier razón que evidentemente no corresponde a derecho. La segunda es cuando se refiere a hechos disciplinariamente irrelevantes. El policía me miró mal, no importa, es que el policía pasó y de pronto me pegó o me pellizcó por alguna razón, hombre, esto se puede solucionar internamente, esto podemos tramitarlo a través del jefe inmediato y no vamos a hacer un proceso disciplinario que nos desgaste, pues tanto al investigado como a la oficina de disciplinarios, sin motivo por el cual nos inhibimos y pedimos que se apliquen medidas internas preventivas para evitar que estas conductas pues no se repitan y no vayan a causar de pronto algún perjuicio al interior del servicio. Que se refieran a hechos de imposible ocurrencia, hay personas que uno cuando lee esto dice esto no tiene lógica, esto no tiene sentido que el policía, un policía que estamos hablando de una persona, no sé, de un intendente, de alguien que de pronto no tenga un rango tan elevado, digan, es que él tomó la determinación de dar órdenes a todo el ejército y a toda la policía y demás, que se debía hacer estas cosas. Me dice, esto ya tiene, incluso puede rayar, incluso con una queja temeraria, o que la queja se presente de manera absolutamente inconcreta o difusa. Puede parecer, se evidencia que puede haber algo irregular, pero la forma en que es narrado no permite tener claridad sobre cómo se presentó esta queja o a qué es a lo que se refiere, y para ello entonces se hace uso de la figura del inhibitorio. Con el nuevo código se agrega cuando no sea posible iniciar la investigación y esto obedece a que ha operado el fenómeno de la caducidad, es decir, el despacho ha perdido competencia para dar inicio a una investigación por haber transcurrido más de 5 años contados a partir de la fecha de los hechos. Este autoinhibitorio se debe señalar primero, no hace tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Que si el quejoso o el informante no están de acuerdo, ojo, no pueden presentar recurso. No presentan recurso contra esta decisión porque esta decisión no es de fondo, no decide de fondo la situación. Lo que está diciendo es no vamos a iniciar una investigación, no por ahora. Pero si la persona, el quejoso o el informante aclara su queja o su informe y dice, no, mire, no es hechos irrelevantes por tal situación, de pronto no me di a entender, de pronto ustedes creen que esto ya caducó, pero lo cierto es que los hechos todavía están vigentes, en fin, lo que sea, la persona puede volver a presentar la queja o puede aportar nuevos elementos probatorios que permitan dar inicio, en efecto, a una investigación disciplinaria. Lo que ya estamos diciendo es, por ahora, con lo que tenemos, no vamos a iniciar investigación. Si a futuro se presenta una nueva queja, no estamos hablando de una cosa juzgada material, ¿vale? Esta decisión se comunica al quejoso o al informante, como ya les referí, no procede ningún recurso y la persona, si así lo desea, podrá presentar recurso. El siguiente escenario es, vamos a ordenar dar inicio a una investigación. La actual Ley 734 de 2002 establece 2 procedimientos actualmente vigentes en Colombia. Uno es el procedimiento verbal y el segundo es el procedimiento ordinario. El verbal, como su nombre lo indica, será a través de las audiencias y el ordinario es escritural. Todos lo vamos a entender a través de escritos. Vamos a iniciar con el procedimiento ordinario. La primera etapa es la etapa de apertura e indagación preliminar. Esta es la única etapa de la cual puede prescindir el despacho. Yo hago uso de esta etapa cuando no tengo claridad sobre quién es el responsable de los hechos en materia de investigación. A manera de ejemplo, todos los uniformes del batallón se perdieron, no sabemos dónde están. Pues entonces decimos, no sabemos quién se apropió o si fue que los escondieron o qué pasó con ellos. Entonces, como no tenemos claridad sobre quién fue el responsable de esta conducta, lo que vamos a hacer es una indagación preliminar para tratar de determinar quién es el presunto responsable. La segunda situación es cuando no tenemos claridad sobre si la conducta, en efecto, se trata de una conducta investigable, por llamarlo de alguna manera, por parte de la Oficina de Disciplinarios de la Policía. Entonces estamos hablando, es que el policía me dijo que le diera plata
pero de pronto abajo entre líneas dice porque es que yo se la estoy debiendo desde hace rato. Entonces uno dice, ¿será que le pidió plata para pedir que de pronto no le pusieran de pronto una multa o para que no le allanaran un lugar? ¿O fue que le debía plata y esto era que le debía plata la persona que presentó la queja? Le debía la plata al policía y el policía se la cobró y fue con uniforme a cobrarle y entonces se sintió, fue agredido. No tengo claridad sobre esto, vamos a hacer una indagación preliminar, citamos al quejoso a ratificación de queja y que nos aclare qué fue lo que pasó. Entonces son esos dos escenarios por los cuales se puede ordenar la indagación preliminar. Esta etapa tiene una duración de 6 meses improrrogables, a excepción que estemos en conductas que sean vulneratorias de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. En ese evento, la investigación o la indagación preliminar se podrá prorrogar por otros 6 meses más. En esta etapa, ¿qué podemos hacer? Todas las pruebas que consideremos las podremos practicar y que nos permitan esclarecer cuál es el responsable de los hechos o si en efecto estamos ante una conducta disciplinable al interior de la policía. Finalizados los 6 meses, no puedo practicar más pruebas. La determinación que tome ya tiene que ser sobre lo que he logrado recaudar en esos 6 meses. Si yo no logré en esos 6 meses lograr determinar quién es el presunto, entonces vamos al ejemplo de se perdieron todos los uniformes, los equipos de cómputo, lo que sea, y no logré determinar, lo que vamos a hacer es un archivo provisional que no hace tránsito a cosa juzgada. Se señala que no fue posible determinar quién fue el presunto responsable de los hechos, motivo por el cual se procede al archivo de la investigación, el cual no hará tránsito a cosa juzgada, lo que significa que si a futuro alguien nos llega las pruebas que nos permitan determinar quién fue el responsable de esa conducta, podremos, entre comillas, reabrir la investigación, hacer una nueva investigación por estos hechos, porque, insisto, no se hizo tránsito a cosa juzgada material, es solamente provisional. La segunda es otro archivo y es el archivo definitivo, y es que logramos determinar, no, es que no fue que los uniformes se perdieran, es que los habían mandado a lavar, los equipos de cómputo estaban en el área de sistemas en mantenimiento, aquí no hubo nada irregular, hacemos un archivo definitivo, esclarecimos que no había lugar a dar inicio a una investigación disciplinaria, o por ejemplo que la conducta la cometieron pero en otra entidad, no tuvo nada que ver con la policía y la persona pensó que era de la policía la persona, pues no era así, entonces damos el archivo definitivo. Lo siguiente es, damos paso a una apertura de investigación disciplinaria, es decir, damos continuidad a la investigación. Para evacuar de una vez este tema del archivo definitivo, hay que señalar que en Colombia manejamos dos figuras, el auto de archivo definitivo o autodeterminación del proceso. En últimas, viene siendo lo mismo, y es que la investigación termina al lograr determinarse que el expediente se encuentra en una de estas condiciones que allí están establecidas. Cuando se presenta una de estas situaciones y tenemos plena prueba de esto, se procederá a proferir el auto de archivo definitivo. La falta de pruebas ya lo hablamos, de qué se trata. En este caso ya no habríamos de archivo definitivo, sino provisional. En la siguiente etapa, cuando hablemos de ello, sí se puede dar un archivo definitivo por falta de pruebas, pero para elevar cargos. Será el único punto que varíe en relación con este aspecto. Siguiente, el hecho atribuido no existió. Entonces, lo que les decía, dijeron que los computadores se habían perdido. Lo cierto es que no se habían perdido, falta de comunicación, estaban en mantenimiento y la persona se alertó al llegar a la oficina y no verlos. La conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria. Esto no tiene nada que ver con la policía, ni siquiera con el uniforme, con la dignidad que representa la institución. Esto no es falta disciplinaria. Que la persona ese día, no sé, hablemos por favor, permítame un ejemplo absolutamente tonto, que se puso unos boxers de un color diferente el sábado en la casa, hombre, pues ¿qué hacemos? El verano. Pues eso no tiene nada que ver con la policía. O que el investigado no la cometió. Sí hay una conducta irregular, pero no la cometió la persona que determinamos como presunto responsable, la cometió otra. Archivamos la investigación respecto de la primera persona que consideramos que era el responsable y vamos a darle continuidad con el que sí sea el verdadero responsable. O que existe alguna causal de exclusión de la responsabilidad, es decir, se comete la conducta, pero amparado en una circunstancia puntual. A manera de ejemplo, el policía no se ha presentado a trabajar luego de sus vacaciones o de un fin de semana de permiso.
no aparece, no lo podemos encontrar, entonces decimos vamos a iniciar el proceso disciplinario y cuando nos damos cuenta es que la persona tuvo un accidente que le hacía imposible presentarse, no tenía cómo comunicarse, casos extremos, de pronto falleció un familiar, no tenía cabeza en ese momento para presentarse, hubo un terremoto, etcétera. Cualquier causal que se pueda llegar a presentar y decimos hubo una conducta irregular, pero la persona cometió esa conducta amparada en nuestras causales, están contempladas en el artículo 28 de la ley 734 de 2002, motivo por el cual se ordena el archivo y si estamos muy adelantados, el fallo absolutorio. O finalmente que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. ¿Cuáles son los eventos? Primero, que no estamos frente a un policía, sino que estamos frente a un civil que no es sujeto disciplinable por parte de la policía. La segunda, que de pronto se configuró la caducidad o se configuró la prescripción, que como les refería hace unos momentos, hacen referencia a la pérdida de la facultad sancionatoria por parte de la Oficina de Disciplinarios. Volvamos al escenario anterior. Decidimos continuar con la investigación disciplinaria. El siguiente auto que se puede proferir, e incluso lo podemos proferir tan pronto recibimos la noticia disciplinaria, es la apertura de investigación disciplinaria formal, perdón, la queja. El único requisito que tiene que existir para proferir un auto de apertura de investigación disciplinaria es tener identificados al posible autor o autores de la falta. Si ya lo tenemos identificado, no necesitamos practicar preliminares. Si la practicamos, no está mal, no hay problema. Hay algunas dificultades o algunas que he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Santibáñez, quien también tuvo la oportunidad de estar en este curso, que referimos que hay algunos despachos que no permiten que en la indagación preliminar participe la persona que se determine como responsable, cosa a la cual uno dice, pero ¿por qué no le van a permitir a la persona acceder a la investigación? Somos demasiado psicorrígidos con la norma. Vamos un poco más allá, vamos a las garantías. Si la persona sabe que se está adelantando una investigación, se la están notificando, ¿por qué no permitirle de una vez que participe la persona y con eso si da lugar a ello, archivamos la investigación en esa etapa? O incluso podemos recaudar tantas pruebas que nos saltamos todo esto y nos vamos de una vez a cargos. A manera de ejemplo, a citación a audiencia y practicar un procedimiento verbal. Pero bueno, son cosas que lamentablemente no son pacíficas y en cada despacho se adelantan de manera diferente. El propósito de la etapa de la investigación disciplinaria es tratar de determinar quién es primero el verdadero responsable, identificarlo, individualizarlo, establecer cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que presuntamente ocurrieron los hechos materia de investigación, el perjuicio que se haya causado en este caso a la institución de la Policía Nacional, si se causó un daño o un perjuicio a la prestación del servicio, en fin, cualquier tipo de situación que nos permita llevar el expediente un poco a concluir si hubo o no una situación presuntamente irregular y posiblemente estamos en un momento de duda, ¿no? En esta etapa tenemos dudas sobre la responsabilidad. Si ya empezamos a hablar de que Pepito Pérez cometió una conducta irregular, hay un prejuzgamiento. Y si hay un prejuzgamiento, es mejor separarnos del expediente porque yo ya estoy parcializado frente a qué es lo que voy a hacer frente a esta actuación, ¿no? Así las cosas, entonces, en esta etapa donde tenemos muchas dudas, vamos a practicar todas las pruebas necesarias que nos permitan determinar lo que está señalado en este primer párrafo. Motivos determinantes, circunstancias de tiempo, modo y lugar, perjuicio causado y la responsabilidad del investigado. Aquí ya tenemos una persona plenamente identificada como posible responsable. Esta etapa tiene una duración de 12 meses, prorrogables por 6 meses más, cuando no hemos podido recaudar las pruebas necesarias para establecer los hechos en materia de investigación. Para las faltas gravísimas, hay faltas que están estipuladas en Colombia como gravísimas, taxativas en la ley. Cuando estemos ante una falta gravísima, podrá ser de 18 meses o de 24 meses cuando estemos ante varios investigados o varias faltas y se podrán prorrogar por la mitad del tiempo inicialmente establecido, es decir, por 9 meses o por 12 meses. Recaudadas todas las pruebas que nos permitan tomar una decisión o vencido el término, porque puede que no tengamos pruebas, tendremos que proferir una de dos decisiones, o nos vamos para archivo o nos vamos para apertura.
Pero antes de hacer esta evaluación del mérito, tenemos que hacer algo que se llama el cierre de la investigación disciplinaria. Este cierre de la investigación disciplinaria lo que significa es finalizó la práctica probatoria por parte de este despacho. Ya recaudamos todas las pruebas que habíamos decretado y vamos a proceder a evaluar el mérito. La ley 734 ha sido un poco, por llamar, confusa tal vez es la palabra, no es clara, no es certera frente a si se debe o no se debe hacer el cierre de la investigación siempre en los procesos. Lo que hemos venido concluyendo a lo largo de la práctica y del ejercicio profesional es que si ya venció la etapa, es decir, los 12 meses a manera de ejemplo, más los 6 meses que hicimos la prórroga, se debe hacer sí o sí el cierre. O así no haya vencido el término, pero la decisión que se va a proferir es cargos, haga cierre de la investigación. Pero si usted no ha dejado vencer el término y va a proferir un auto de archivo definitivo, no haga cierre, de una vez haga el archivo. Así es como se puede concluir o colegir de la lectura de la ley 734. Esto cambia radicalmente con la ley 1952. Sin embargo, lo que quiere decir, como les decía, esta etapa es decir, ya no vamos a practicar más pruebas, nos vamos a ir a evaluar el mérito de la investigación disciplinaria. Muchas personas confunden y me parece que realmente es una crueldad este nombre porque cuando les dicen, les notifico que hubo cierre de investigación, la gente se emociona y dice, me archivaron esto, me cerraron esto. Y no siempre. Muchas veces el después del cierre lo que viene por regla general es una decisión de cargos, pero así está contemplado en la ley. Contra esta decisión procede recurso de reposición y el objeto no es que la persona empiece a defenderse de los hechos materia de investigación. El objeto de este cierre es decir, yo solicité esta prueba y usted no me ha dicho nada frente a esa prueba, no la ha practicado, practíquela. O usted decretó esta otra prueba y al día de hoy no ha practicado la visita, no ha escuchado un testimonio, etc. En ese evento se tendrá que revocar el cierre y practicar las pruebas. De lo contrario, se confirma el cierre y nos vamos. La siguiente etapa, como les decía, puede ser el archivo definitivo o pliego de cargos. Hace unos momentos les refería a las causales de archivo y les decía que el archivo definitivo en esta etapa puede tener una pequeña diferencia respecto de las etapas que preceden. Y es que si yo no logro recaudar una prueba que me permita demostrar, además de la existencia de la conducta, que haya responsabilidad, presunta responsabilidad por parte del investigado, tendré que archivar la investigación. ¿Por qué? Porque existe un principio de orden legal denominado indubio prodisciplinado, el cual se traduce en que toda duda se resolverá a favor del investigado. Si no tenemos esa prueba, nos vamos a archivo. Nadie debe elevar cargos para ver si luego esclarece la conducta. La conducta tiene que estar plenamente demostrada y existir prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Si no tenemos eso, entonces ya dijimos, nos vamos para archivo. Si sí tenemos esas pruebas, vamos a hacer el pliego de cargos y es allí donde se da origen a la etapa de juzgamiento. Una vez se profiere esta decisión de cargos, con estas dos exigencias que les acabo de hacer referencia, el investigado o su apoderado tendrán 10 días hábiles para presentar el escrito de descargos, el cual no es otra cosa que brindar las explicaciones por las cuales considera que su conducta no debe ser disciplinariamente sancionable. Considera que por los cuales solicita que se desvirtúen los cargos, quiere dejar sin piso esta decisión de cargos que ha proferido el despacho, bien sea porque hubo irregularidades en la norma que se endilgó como presuntamente responsable, porque la conducta no es sustancialmente ilícita, es decir, no afecta gravemente los principios que rigen la función pública o los principios de la policía misma o el proceso disciplinario como tal, el servicio, porque la conducta se desarrolló sin culpabilidad, esto es decir, sin culpa o sin dolo, etcétera. Todos los argumentos defensivos es el momento. ¿Es obligatorio presentar descargos? No. Si no los presenta, ¿se considera que la persona está aceptando? Tampoco. En derecho disciplinario, las personas tienen derecho a defenderse, no es una obligación. Y si no se defienden, no pasa nada. También es una forma de actuar de muchas personas.
guardar silencio para ver qué va a conseguir el despacho, o porque de pronto dicen, esto ya está más claro, yo para qué me defiendo, hablando de ejemplos hipotéticos. Recibido el escrito de descargos, lo procedente será, primero, resolver solicitudes de nulidad. Cualquier solicitud que haga el investigado o su apoderado sobre situaciones que puedan contrariar el derecho a la defensa o el debido proceso de manera preliminar o la falta de competencia del despacho para investigar. Resuelto esto, esto es lo primero que se debe hacer. Lo segundo que se debe hacer es pronunciarse frente a las pruebas. Si las pruebas se deben practicar o no se deben practicar, si se aceptan las solicitudes de pruebas realizadas por los sujetos procesales o no se aceptan. Y ya después de resuelto esto, incluso los recursos procedentes, abrimos a una etapa probatoria que dura 90 días hábiles. Tengo que decirles que estos 90 días hábiles, pese a que están establecidos en la ley, lo cierto es que prácticamente nadie las cumple. Y en derecho disciplinario prima lo sustancial sobre lo meramente formal. ¿Qué significa? Que hay veces la etapa probatoria dura casi siempre un año, mientras estamos recaudando pruebas. Desde que las haya decretado oportunamente no va a pasar nada. Uno sigue practicando las pruebas que permitan esclarecer los hechos en materia de investigación. Recordemos que lo más importante es lo que suele conocerse como llegar a la verdad real, es decir, esclarecer qué fue lo que pasó con esta conducta que fue presta de presente al despacho y que hoy constituye lo que va a ser nuestro expediente disciplinario. Finalizada la etapa probatoria, ya no habiendo más pruebas que practicar, se va a proferir un auto a través del cual se ordena traslado para alegar de conclusión. Tal como ocurrió con el cierre, no vamos a practicar más pruebas, no es el momento. Tampoco procede ningún recurso contra esta decisión. La persona o el investigado y su apoderado lo que podrán hacer es, si así lo desean, presentar un escrito que se llame alegatos de conclusión. Y son esas manifestaciones finales que se hacen respecto del expediente y que tendrán por fin, ni más faltaba, salvo los eventos de confesión, decirle al despacho por qué no lo deben sancionar, hacer un análisis de todas las pruebas que se han recaudado en lo largo de la investigación, especialmente después de la decisión de cargos, y si hubo un análisis incorrecto, ni más faltaba, también de las pruebas recaudadas antes de la decisión de cargos, insisto, solicitando por qué no se le debería endilgar responsabilidad disciplinaria. Vencido el término para presentar los alegatos, que ya dijimos que es un derecho, no es un deber, el despacho tiene 20 días hábiles para proferir el fallo de primera instancia, el cual sin lugar a dudas solamente puede ser en dos sentidos. El primero es fallo absolutorio, es decir, se desvirtúa el cargo elevado en contra del investigado. El segundo, fallo sancionatorio. Y el fallo sancionatorio es a través del cual se declara disciplinariamente responsable al investigado y se le impone alguna de las sanciones contempladas en la ley, que de pronto alguno de los, tal vez el doctor Andrés Flores, bueno, no estoy segura de quién más haya podido intervenir frente al procedimiento en Colombia, las sanciones pueden ser una amonestación, pueden ser una multa, una suspensión o la destitución e inhabilidad para contratar con el Estado. De alguna manera, la prohibición de prestar servicios al Estado. Contra esta decisión procede el recurso de apelación, y es este derecho que tienen todas las personas en todas las jurisdicciones de todos los países, en especial todos los países que suscribimos el Pacto de San José, a que estas decisiones sancionatorias sean revisadas por un superior cuando no estamos conformes con ellas. Se acude entonces a la segunda instancia para que la segunda instancia proceda a confirmar la decisión, a modificar la decisión o a revocarla, confirmarla. A manera de ejemplo, suspensión de 3 meses. Se confirma la suspensión de 3 meses. Modificarla, se confirma la responsabilidad, pero la suspensión no va a ser de 3, sino de 1 mes. O revocar la decisión. Se revoca la decisión de primera instancia y en su lugar se absuelve de los cargos formulados en contra del investigado. Hasta aquí finaliza lo que es el procedimiento ordinario. Posteriormente tenemos el procedimiento verbal. El procedimiento verbal se debe llevar en audiencias. Inicia con algo que se llama el auto de citación a audiencia.
el cual en últimas viene siendo una decisión como el pliego de cargos, inicia con la etapa de juzgamiento. Yo puedo proferir este auto desde que recibo la noticia disciplinaria o en algunos casos puntuales establecidos en la ley, llevar el procedimiento mediante audiencia. En la policía se suele utilizar mucho esto porque es mucho más ágil un procedimiento. Un procedimiento ordinario puede durar 2, 5, 10, 20 años en caso de derechos humanos y derecho internacional humanitario. En tanto que una audiencia, hay veces que se extienden, puede durar 6 meses, pero la regla general es que puede ser 2, 3, 4, 5 audiencias máximo y se toma la decisión. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? Inicialmente se hace lectura del auto de citación, puede que sí, puede que no. Uno dice, ¿para qué voy a leer el auto si es que yo ya se lo notifiqué o si no, no estaríamos acá? Entonces yo puedo decirle al despacho, bueno, vamos a abstenernos de leer el auto, teniendo en cuenta que ya todos lo conocen, ya se les fue notificado, se les entregó copia integral de la decisión. Si estamos de acuerdo, vamos a continuar. Se resuelve lo referente a recusaciones, que es cuando la autoridad se encuentra en alguna circunstancia que impide conocer de ese expediente por encontrarse de pronto con algún tipo de interés que le impediría ser objetivo o imparcial. Se resuelve lo referente a las nulidades. Posteriormente se escucha en versión libre al investigado. Se escucha al investigado en descargos, a su apoderado para que también haga los descargos, las solicitudes de prueba que quieran hacer los sujetos procesales. Vamos a una práctica probatoria, que para ello podremos suspender la audiencia si ello es necesario. Nuevamente se practican los alegatos de conclusión como lo referimos en el proceso ordinario, pero la diferencia es que los alegatos se presentan ahí mismo, de viva voz. Y posteriormente vamos al fallo de primera instancia, el cual para su lectura podremos citar a una nueva audiencia, una nueva sesión para darle continuidad. Contra esta decisión procederá el recurso de apelación, caso en el cual el expediente se enviará a segunda instancia para que en un término de 45 días hábiles, si la memoria no me falla, resuelva el recurso de apelación y posteriormente se procederá a ejecutar la sanción. Esto, a grandes rasgos, como podrán entender, estoy tratando de hacerlo muy rápido, pues para tratar de evacuar las leyes aplicables en Colombia, es el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002. Pero como les decía, en Colombia entrará a regir el 29 de marzo del próximo año la Ley 1952 de 2019. Esta ley estaba planeada para que entrara a regir hace un año, luego dijimos que en mayo de este año, pero en virtud del fallo Petro Urrego versus Colombia, no sé si hayan tenido la oportunidad de escucharlo, se tomó la determinación que era necesario hacer serias modificaciones a la Ley 1952. Por ende, la Procuraduría General de la Nación, de la mano con el Ministerio de Justicia, presentaron un proyecto de ley que se terminó convirtiendo en ley, que es la Ley 2094 de 2021, y que modificó la Ley 1952 de 2019. Hay grandes cambios, muchos cambios a partir de estas modificaciones en la ley. Algunas personas están de acuerdo, otras no. Lo cierto es que el derecho disciplinario está evolucionando y siento que cada vez para mejor, independiente de que no sea perfecto. Yo no conozco ninguna norma pues que sea perfecta, al menos en Colombia. Se podrá mejorar sin lugar a dudas, pero por ahora creo que son cambios muy importantes y que van garantizando el cumplimiento de los derechos de las personas. ¿Qué habla esta ley 1952? Para tratar de ser muy respetuosos del término que amablemente ustedes me han otorgado en esta sesión. Los cambios más importantes es la autoridad disciplinaria sí o sí debe ser abogado. Hoy en día, la autoridad disciplinaria puede ser médico, veterinario, zootecnista, enfermero, etcétera, pero a futuro, con la ley 1952, únicamente un abogado podrá ser el jefe o la autoridad de disciplinarios y por ende quienes sustancian las investigaciones. Se establece un régimen probatorio propio. Nosotros en la actualidad acudimos a la ley 600 de 2000, que es un código penal que es como una especie de zombie viviente, porque es una norma que ya está derogada, pero en cuanto al régimen probatorio, todavía seguimos acudiendo a ella porque la ley 734 no contempla un régimen probatorio propio. Con esta ley establece un régimen y entre otras pruebas se incluye de manera clara y precisa la confesión, y que la confesión, si se presenta en la primera etapa del proceso, porque ahora el proceso se divide en dos grandes etapas,
Una, que es la etapa de instrucción, y es desde recibida la noticia disciplinaria hasta la notificación de la decisión de cargos, esta primera gran etapa. Si el investigado confiesa, la sanción se le puede reducir hasta en la mitad. Obviamente, si es una amonestación, pues no habrá nada que hacer, ¿no? Pero lo que referente a multa, a suspensión o a la inhabilidad se reduce a la mitad. Es un beneficio que resulta atractivo para los investigados. Y si lo hace en la etapa de juzgamiento, que va desde que se profiere la decisión que dice el procedimiento, cómo lo voy a llevar, si ordinario o verbal, hasta que se profiere el fallo, hasta antes de que se profiera el fallo de primera instancia, la persona podrá verse beneficiada con una reducción de 1/3 parte de la sanción. También establece la figura muy clara de cómo procede la variación del pliego de cargos. Los cargos, recordemos, se hacen ahora o se hacen en la etapa de instrucción. Y quien ordena la variación de los cargos es la etapa de juzgamiento. Entonces, la etapa de juzgamiento le va a decir a instrucción, varíeme los cargos. Instrucción puede decir, yo no quiero variar los cargos, se lo devuelvo. Y juzgamiento podrá declarar la nulidad de estos cargos. Entonces, conclusión, se lo devuelve otra vez a primera instancia. Instrucción. Pero en grandes rasgos, la etapa de instrucción, ¿qué es? Se recibe la noticia disciplinaria. A partir de ahí se adelanta inicialmente y de manera exclusiva una etapa de indagación previa cuando no tengo claridad de quién es el presunto responsable de los hechos en materia de investigación. Si lo tengo claro, no puedo abrir esta etapa. Y apenas determine quién es, no importa que sea al día siguiente de abierta la etapa, de una vez tengo que proferir apertura. No tengo que practicar pruebas para nada más. Luego de estos 6 meses se pasa a la siguiente etapa, que es la apertura de investigación disciplinaria. Hoy en día dura 12 meses, ahora va a durar 6 meses, prorrogables por otros 6 meses para esclarecer los hechos. Luego vamos a una etapa que se llama cierre de investigación y evaluación, pero ya no tiene el propósito que tiene en la actualidad, sino ahora el propósito es hacer algo que se llama alegatos precalificatorios. Es decir, la solicitud que el investigado, salvo, claro está, que haya confesado, que le dice a la autoridad disciplinaria, no me eleve cargos por tal razón. Eso es lo que se debe hacer en los alegatos precalificatorios. Posteriormente se proferirá o auto de archivo o un auto de cargos. Si se profiere un auto de cargos, se notifica y notificada la decisión de cargos, tengo 3 días hábiles para mandarlo al jefe de juzgamiento. Nótese que son 2 autoridades disciplinarias, ambas con las mismas categorías, ninguno es jefe del otro, son del máximo nivel, abogados ambos. Debo insistir, no son superiores el uno del otro, solamente que uno adelanta la etapa de instrucción y otro la etapa de juzgamiento. Entonces, el que adelanta la etapa de instrucción, profiere cargos, notifica y se lo envía ahora al jefe de juzgamiento. Cuando recibe el jefe de juzgamiento el expediente, va a fijar el procedimiento a seguir, que puede ser ordinario o que puede ser verbal. Si llega a ser ordinario, notifica esta decisión, da 15 días hábiles para presentar descargos, se resuelven todas las peticiones, nulidades, pruebas, etcétera. Nos vamos a un periodo probatorio de 90 días, se traslada para alegar de conclusión, fallo de primera y luego fallo de segunda instancia, cada uno con sus debidos términos. Si llega a ser verbal, la primera audiencia se llevará a cabo entre los 10 a 20 días siguientes a la notificación del auto que fija el procedimiento a seguir. Se desarrollará la audiencia muy similar a como la vimos que es en la actualidad con la ley 734. Se abrirá práctica probatoria, por 20 días. Se suspenderá la audiencia para alegar de conclusión por 10 días hábiles. Presentados los alegatos de conclusión, se suspende la audiencia para la lectura del fallo, ahora por 15 días hábiles. Si la decisión llega a ser sancionatoria o absolutoria y el quejoso así lo desea, se procede el recurso de apelación. Lo que la persona tiene que decir en audiencia es, presento recurso de apelación. Y le podrá solicitar al despacho 5 días hábiles para sustentar el recurso por escrito. Obviamente la idea es hacer uso de este término. Si la ley no lo está concediendo, salvo que ni más faltaba un abogado muy versado lo puede hacer automáticamente en la audiencia.
Si se cumple con los requisitos, se enviará el expediente a segunda instancia, quienes tienen 45 días hábiles para resolver, salvo que se soliciten pruebas, evento en el cual, si se puede evidenciar que estas pruebas son absolutamente necesarias y podrían cambiar radicalmente el sentido de la decisión, es decir, de un fallo sancionatorio o absolutorio, se deben decretar. Hoy en día está facultad de la autoridad disciplinaria practicarlas o no. Procede, después de la segunda instancia, ya no procede ninguna decisión adicional, la decisión quedará en firme, sea cual sea, y hasta ahí llega el procedimiento disciplinario. Doctor Benítez, esto es lo referente al procedimiento actual de la policía. Muchísimas gracias, quedo a su total disposición si tienen alguna duda, ni más faltaba, espero haber logrado mi propósito de cumplir con el tiempo que ustedes amablemente me concedieron. Muchísimas gracias, Magíster Elga Lipdi Díaz Acosta, por su importante desarrollo de exposición sobre el procedimiento disciplinario en la Policía de Colombia. Los participantes felicitan la exposición que ha venido a desarrollar el día de hoy y también le auguran muchos éxitos, así como la gratitud por la presente exposición. De otro lado, algunas inquietudes de parte de los participantes manifiestan el debido proceso es fundamental dentro del procedimiento administrativo disciplinario policial, menciona. Así es. El debido proceso incluso no es solamente para el derecho disciplinario en la policía, sino para cualquier actuación que se adelante en Colombia y sin lugar a dudas en cualquier país que haga parte del Pacto de San José. En Colombia está establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y establece que el debido proceso, como acabo de referir, se debe garantizar a lo largo de cualquier actuación administrativa o judicial que se pueda adelantar, lo que incluye ni más faltaba el procedimiento de la policía. Así es. En relación al desempeño de la función policial, este deberá seguir los principios del debido proceso. Sí, señor. Está establecido en la Ley 734 de 2002, está establecido el debido proceso y tan así es que si se llegan a incumplir con alguna de estas derechos que tienen los investigados, que es a ser investigado por la autoridad competente, a respetarle el derecho a la defensa, es decir, a una defensa material o a una defensa técnica, y el derecho al debido proceso, a que se respeten las ritualidades propias de la investigación, de no llegarse a cumplir, da lugar a la nulidad de la investigación, es decir, retrotraer la investigación, y que si la persona la llegan a sancionar aún así en contravía de estas garantías establecidas el derecho a la defensa y el debido proceso, la persona podrá acudir ante lo contencioso administrativo y presentar una demanda por estar inconforme contra esta decisión, en donde no solamente va a buscar que se le absuelva o que se le declare la nulidad de las decisiones, sino además que se le indemnice por los daños que se le hayan podido causar. Son las inquietudes de los participantes quienes agradecen y felicitan el desarrollo de su presente exposición sobre el tema procedimiento disciplinario en la Policía de Colombia, que como derecho esto también brinda aportes importantes dentro de la formación de la Escuela Académica del Derecho Disciplinario. La Magíster Elga Lipdi Díaz Acosta reciba un cordial agradecimiento por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor May Pilar Herrado, así como su honorable consejo directivo, los miembros que integran este ilustre orden, la comunidad estudiantil y los profesionales en derecho agradecen y felicitan su brillante exposición el día de hoy. Seguramente se seguirá tendiendo puentes con el fin de articular y asentar las bases de un derecho disciplinario en Perú, y el nacimiento se da también a través de estas convocatorias y estas exposiciones importantes que le dan el realce al derecho disciplinario. Sus últimas palabras, Magíster Lipdi Díaz Acosta. Doctor, infinitamente agradecida. Para mí es un verdadero honor hacer parte de este curso en Derecho Disciplinario, de poder celebrar con ustedes, con nuestros hermanos peruanos, este bicentenario, 200 años de independencia. Desearles muchos éxitos en esta jornada de Derecho Disciplinario
y como siempre quedo a su total disposición para cualquier cosa que les pueda colaborar. Con el mayor de los gustos, así será. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias, Magíster Elga Lipti Díaz Acosta, con su importante desarrollo del tema procedimiento disciplinario en la Policía de Colombia. Seguramente también va a sentar las bases para el desarrollo de las bases del derecho disciplinario peruano. Muy agradecido, Magíster Elga Lipti Díaz Acosta, y hasta otra oportunidad. A los participantes también agradecerles por su participación, su interacción. No olviden dejar sus datos personales a nivel de la transmisión que tenemos a nivel de Facebook Live, consignar sus nombres, datos personales, así como su número de colegiatura y su correo electrónico a efectos de poder dar por continuidad su participación en el presente evento. Atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco agradece su gentil atención. Buenas noches. Muy buenas noches.